Bueno, como verán en pantalla, la idea de hoy es trabajar sobre algunos eh, ejemplos de espacios vectoriales, que sé que están atrasados, pero es un tema que entra en el parcial. ¿Sí? El otro día yo ya publiqué los temas que entran, que son las unidades de vectores, geometría en el plano y en el espacio, y la unidad de espacios vectoriales. Entonces, esto ya deberían estar trabajando, así que si todavía no están acá, o si andan medio atrasados, pónganse en las pilas porque es un tema que entra entero en el parcial. Así que me parece también interesante que veamos ejemplos de esta unidad, así, digamos, los refuerza y le damos un empujón a ese tema, ¿no? Bueno, traje diapositivas donde está en principio todo escrito, todo resuelto en los ejemplos, para no perder tanto tiempo en la escritura en sí de los ejemplos, en el desarrollo, sino hacer más hincapié en el procedimiento, para que se entienda mejor. Pero como sé que de esta forma va más rápida la clase, si se llegan a perder o no entender algo, me avisan y bueno, volvemos para atrás sin problema. ¿Ok? Bien, ¿se está viendo en pantalla el PDF, espacios vectoriales? Sí se ve, perfecto, buenísimo. Bien, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el siguiente. Bueno, estamos en este caso trabajando en R3, ¿no? Estamos en el espacio. Y tenemos una lista de subconjuntos de R3, del espacio, donde la idea es determinar cuál de cada uno de estos es su espacio o no. ¿Sí? Recordemos que R3 es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial con la suma, o sea, con las operaciones que conocemos de R3, ¿no? La externa y la interna. Ahora, un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial cuando lo miro en sí mismo y es un espacio vectorial. Es decir, si yo a este subconjunto le pongo las operaciones del espacio vectorial, este subconjunto como tal vuelve a ser un subespacio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder para que un subconjunto, un espacio vectorial, vuelva a ser un espacio vectorial metido en otro? O sea, sea un subespacio. Bueno, lo que hay que hacer es chequear tres condiciones. Primero, que el vector nulo del espacio vectorial esté en el subconjunto. Segundo, que si yo tengo dos elementos del subconjunto, esté la suma, yo hago la operación de la suma entre esos dos vectores, vuelva a caer en el subconjunto que tenía originalmente, y además sea cerrado respecto a un producto preescalar. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un elemento del subconjunto y tengo un número real cualquiera. Cuando yo a ese número lo multiplico por alfa, por ese valor real, el resultado de multiplicarlo en el espacio vectorial, B, eso vuelve a caer en el subconjunto. ¿Bien? O sea que de cada uno de estos subconjuntos tenemos que chequear si se verifican estas tres condiciones. Obviamente, donde haya alguna que no la verifique, bueno, en ese caso no tendremos un subespacio. ¿Ok? Entonces vayamos por el primero. El primero nos pedía que estudiemos un subconjunto muy particular, que es vacío. Vacío es un subconjunto, ¿no? Del espacio vectorial. Entonces, ¿qué pasa si queremos estudiar el subconjunto vacío? Bueno, la primera condición para verificar que un subconjunto es un subespacio es que el vector nulo, que en este caso, como estamos en R3, sería el 0, 0, 0, esté en el subconjunto. Pero bueno, vacío no posee elementos. En particular, no va a contener el nulo. Por lo tanto, no es un subespacio. Punto. O sea, no tiene sentido que analicemos las otras dos condiciones cuando ya hay una que sabemos que no se verifica. No es subespacio, ya está. Bien. En el segundo ítem tenemos el conjunto formado por los
puntos de R3, los puntos del espacio, tal que la coordenada X coincide con menos la coordenada Z, y si hacemos el doble de la coordenada X más la coordenada Y, esto me da 0. O sea, todos los puntos que verifiquen estas dos condiciones están en este subconjunto. De hecho, esto lo podemos interpretar geométricamente, ¿no? Porque estos son todos los puntos que están en el plano de esta ecuación y también en el plano de esta ecuación. Es decir, estamos hablando de una intersección de dos planos. Geométricamente, una intersección de dos planos, ¿qué es? Cuando los dos planos se intersectan y son no coincidentes, como en este caso. Si tengo dos planos no coincidentes que se intersectan, ¿qué me da geométricamente? Una recta, ¿no? Me da una recta. Bueno, entonces, primero, tenemos que ver si el 0, 0, 0 está en T. O sea, hay que ver, bueno, esto es obvio, porque 0 es igual a menos 0 y 2 por 0 más 0 es igual a 0. O sea, las coordenadas del 0, 0, 0 verifican ambas igualdades. Por lo tanto, el nulo de R3 del espacio vectorial en el cual estamos trabajando está en T. Que esa es la primera condición. Ahora hay que ver la segunda. Si hay dos elementos que están en el subconjunto, cuando yo los sumo, vuelvo a caer en el subconjunto. Bien. Entonces, consideramos dos elementos de T, que en este caso son puntos de R3 que satisfacen estas dos condiciones, cada uno de ellos. Queremos ver que la suma entre ellos vuelve a caer en T. Entonces, fíjense, como el X1, Y1, Z1 está en T, sabemos que sus coordenadas verifican estas relaciones, porque son las ecuaciones que definen a T. Y lo mismo para el segundo punto. El X2, Y2, Z2 está en T, por lo tanto sus coordenadas van a satisfacer las mismas ecuaciones, por estar en T. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 igualdades sobre las coordenadas de los puntos. Las primeras dos que me relacionan las coordenadas del punto X1 y 1, Z1, y las otras dos que me relacionan las coordenadas del punto X2 y 2, Z2. Bueno, la segunda condición para verificar que en su espacio es ver si la suma está en T o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer primero la suma, vamos a calcular la suma, que se hace coordenada a coordenada, y hay que verificar si este punto está en T o no. Pero recordemos que para que esté en T, tengo que tener estas dos igualdades sobre las coordenadas. Entonces tengo que ver si la coordenada de X es igual a menos la coordenada Z y el doble de la coordenada de X más la coordenada de Y de la suma se anula. Entonces fíjense, si hacemos menos la coordenada Z de la suma, que es esta que tenemos acá, ¿qué me da? Distribuyo y me queda menos Z1 menos Z2. Ahora, menos Z1 lo puedo reemplazar por X1, por la primera igualdad que tenemos acá. Y después, menos Z2 lo puedo reemplazar por X2. Entonces me queda que menos la coordenada Z de la suma me queda igual a la coordenada X de la suma. ¿Se entiende, chicos? ¿Se ve la cuenta? Lo que estamos haciendo es simplemente chequear la primera condición de, de la igualdad de una de las dos igualdades que definen la T. ¿Se entiende? Si no, párenme, ¿eh? Yo sigo, si no me paran. Bien, entonces verificamos que las coordenadas de la suma, satisfacen la primera igualdad. Veamos que verifica también la segunda. Fíjense, si hacemos 2 por
la coordenada X de la suma más la coordenada Y de la suma, nos da lo siguiente. El 2 lo podemos distribuir. Se me queda 2 por x1, más 2x2 más y1 más y2. Como acá tengo una suma, puedo conmutar. Y sabemos que 2x más y1 da 0, por esta condición que tenemos acá. Y sabemos que 2x2 más y2 da 0 por esta condición que tenemos acá. Por lo tanto, 0 más 0 me da 0. Así que las coordenadas de la suma también verifican que esta expresión se anula. Entonces, como verifica esta expresión y la segunda, satisface las identidades que definen a T. Por lo tanto, esta suma está en T. Vuelve a caer en T. Que será la segunda condición que teníamos que chequear para ver si un subconjunto es subespacio o no. ¿Se entendió, chicos? Si pueden contestar por el chat. Porque en realidad el procedimiento es casi siempre, a ver, procedimiento no, pero el razonamiento siempre es el mismo. Después depende de las cuentas que uno toca hacer, ¿no? Pero en general es la misma idea. Bien, para la tercera condición teníamos que tener un elemento de su conjunto y un número real cualquiera. Y ver que el número real con la operación externa, o sea, multiplicado por el elemento de su conjunto, vuelve a caer. Si vuelve a caer, se verifica la tercera condición. Y entonces sería subespacio. Y si no, bueno, no va a ser subespacio. Otra vez, como el x1 y 1z1 está en T, tenemos estas dos igualdades que me relacionan sus coordenadas. Pero es la misma idea que hicimos antes. Antes hicimos la suma y estudiamos las coordenadas de la suma. Acá vamos a hacer el producto por alfa y vamos a estudiar las coordenadas de la misma forma. Fíjense, si hacemos menos alfa por z1, esto es lo mismo que poner alfa por menos z1. ¿Sí? Agrupando el menos con z1. Pero menos z1 sabemos que da igual a x1. Se lo puedo reemplazar. Y por lo tanto, menos la tercera coordenada me da la primera. Por otro lado, si hacemos 2 por la primera coordenada de alfa por el elemento, más la segunda coordenada de ese punto, esto es lo mismo que si sacamos afuera el alfa, ¿no? Un factor común, y sabemos que 2x1 más y1 se anula, lo reemplazo y me da 0. Por lo tanto, alfa por x1 y z1 está en T. Así como tenemos las tres condiciones, que está el nulo, que es cerrado respecto de la suma y que es cerrado respecto del producto por una escala real, el T es un subespacio de R3. Bien, en el inciso 3, ¿sí? Recordemos que eran 6, si mal no recuerdo. Fíjense. Sí, tenemos 6. En el inciso 3 es ese subconjunto. Que son los puntos del espacio donde la primera coordenada tiene que igualarse a 2. Bueno, pero esto falla, ¿no? ¿Por qué? Porque el nulo no está. Simplemente porque la coordenada X no es 2. Entonces no está, ya está. No es subespacio. Bueno, el inciso 4 me decía, consideremos como subconjunto del espacio vectorial todo R3. Y esto claramente es un subespacio, ¿no? ¿Por qué? Porque el nulo está, porque si tengo dos elementos de R3, cuando los sumo vuelvo a estar en R3, y si tengo un elemento de R3 y lo multiplico por una escala real, vuelvo a estar en R3. Entonces, claramente es un subespacio. Esto se conoce como subespacio trivial, porque digamos, es inmediato chequear que es un subespacio. O sea, todo espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Es una de las propiedades que tienen en la guía. Bueno, ¿qué pasa con este? Este me está diciendo, consideremos todos los puntos de R3 tal que la primer coordenada coincide con la segunda, que coincide con la tercera y que se anulan.
O sea, básicamente me está diciendo que el subconjunto está formado por un solo elemento, que es el nulo. Este es el conjunto formado por únicamente el vector nulo. Entonces, digamos, por definición, el nulo está. Si consideramos un elemento cualquiera de t, es decir, el nulo, y sumamos un elemento cualquiera de t, es decir, el nulo, ¿qué nos da? El mismo nulo. Y está en t. Y si a cualquier elemento de t, que en realidad hay uno solo, lo multiplicamos por un alfa real, me da el nulo. Entonces, tanto la suma como el producto por cualquier número real vuelve a estar en t. O sea, es cerrado respecto de la suma y el producto por un escalar. Por lo tanto, este conjunto es un subespacio. Acá tenemos otro subespacio trivial. Siempre cuando formamos el conjunto con un solo elemento, que es el nulo del espacio vectorial, eso es un subespacio. ¿Bien? ¿Qué pasa con este subconjunto? Este subconjunto es distinto de los anteriores. ¿Por qué? Porque primero que tiene una cantidad finita de elementos. Tiene dos elementos. Tiene al nulo y tiene al vector 1, 0, 0. La primera condición que teníamos que chequear para que sea subespacio, la de pertenecer al nulo, es inmediata, porque por definición contiene el nulo. Ok. Ahora habría que ver si es cerrado respecto a la suma. Es decir, si siempre que yo tomo dos elementos de t, sumo en R3 y me vuelve a caer en t. Fíjense lo siguiente. Considero el elemento 1, 0, 0 y le sumo el mismo elemento. Si los elementos no tienen por qué ser distintos. Le sumo el mismo elemento. En R3, 1, 0, 0 más 1, 0, 0 da 2, 0, 0. Y este vector no está en t. Es decir, tengo dos elementos de t que cuando sumo en el espacio vectorial me cae afuera. Y eso no podía pasar si estábamos en presencia de un subespacio. Por lo tanto, T no es subespacio R3. ¿Se entendió este ejemplo? Porque acá es importantísimo diferenciar entre subconjuntos finitos o infinitos. Si tenemos una cantidad finita, ¿es subespacio? Y depende. Vimos que el formado por el elemento nulo sí es. Acá vimos que formado por el nulo y otro elemento distinto del nulo no lo es. Esas son típicas trampas que uno pone en el verdadero o falso, ¿no? Si T es un subespacio finito, entonces no es, perdón, si T es un subconjunto finito, entonces no es subespacio, y falso. Si posee solamente nulo, funciona. Si el producto es nulo, pero la suma no, entonces no es subespacio. A ver, Celeste, acá estamos considerando las operaciones de R3. Si vos modificás el espacio vectorial, ¿qué quiero decir? Si vos modificás las operaciones del espacio vectorial, como por ejemplo poner el producto nulo, vas a ir fallando, porque la suma te vale el 2, 0, 0, ¿no? Esto estamos mirando dentro de R3 con las operaciones inherentes a R3, las estándar, las de sumar y multiplicar por un número real, coordenada a coordenada. Si ahora uno utiliza R3 poniéndole otro tipo de suma, otro tipo de producto, de forma tal que sea su espacio, perdón, que sea espacio vectorial, bueno, puede que en ese aspecto no lo sea, pero hay que chequearlo. Acá no lo es. Acá estamos usando el espacio vectorial estándar R3. Bien, preguntas de este ejercicio, además de Celeste que ya realizó una, que por supuesto puede hacer otra. ¿Se entendieron? ¿Se entendió la resolución de todos los casos? Siempre estamos pensando en esta propiedad, ¿no? En esta definición de equivalente a su espacio. ¿Una pregunta? ¿Seguimos? Bien, sigamos entonces. De última después al final me dicen. Bien,
Entonces, primer ejemplito, estudio de subconjuntos en un espacio vectorial, chequear si son subespacios o no. Fíjense acá. Acá vamos a salir un poquito de la zona de confort. Vamos a salir un poquito de Rn. Nos vamos a meter en matrices. Tenemos matrices de orden 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, donde tienen cierto formato. Fíjense que acá el A, B y C son números reales y W es un subconjunto de las matrices de orden 2, donde sus elementos tienen esta forma, para algún A, B y C reales, ¿sí? Bueno, acá no hay que chequear que es subespacio, porque ya me lo da el enunciado. Por ahí podrían hacerlo como ejercicio. Si quieren como ejercicio, verifiquen que este W forma un subespacio de M2 de R. Bueno, acá está dado gratis. Lo que tenemos que hacer es encontrar un sistema de generadores de W, es decir, encontrar un conjunto de matrices, tal que cuando yo genere, me dé todo W, cuando yo haga las combinaciones lineales de esos elementos, me dé cualquier elemento W. Una vez que tenga ese sistema de generadores, tengo que chequear si es linealmente independiente. Entonces, si tengo un sistema de generadores que además me da linealmente independiente, ya tengo una base, por definición. Una vez que tenga la base, o la encuentre, voy a poder decir rápidamente la dimensión, porque la dimensión es la cantidad de elementos que tiene que tener toda base de W. Y después, una vez que tengamos toda esa información, vamos a extender ese sistema de generadores a una base de todo el espacio vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a agregar matrices al sistema de generadores que tenemos anteriormente, a la base, de forma tal que me dé otra base, pero para todo el espacio vectorial. Pero bueno, vayamos por paso. Primero veamos cómo podemos hacer para encontrar un sistema de generadores. Entonces, fíjense, toda matriz de W tiene esta forma, ¿sí? Por definición. Pero la matriz entonces la puedo escribir como una combinación lineal de esta matriz, de esta matriz y de esta matriz. ¿De dónde salen estas matrices? Fíjense que en el coeficiente de la primera fila, primera columna, el A lo encuentro multiplicado por 1. En la primera fila, segunda columna, el A no está presente, así que lo podría multiplicar por 0. Lo mismo pasa en este lugar. Y en el lugar que corresponde a la segunda fila, segunda columna, el A está multiplicado por 2. Mismo razonamiento con el B. El B está por menos 2, por 1, por menos 3, por 5, que es esta matriz que tengo acá. Y el C, el único lugar que figura, es en el que corresponde a la primera fila, segunda columna, multiplicado por 1, que es esta matriz que aparece acá. Si hacemos A por esta matriz, más B por esta matriz, más C por esta matriz, me da esto. Pero lo importante acá es no solamente que dé esta igualdad, sino que ustedes entiendan de dónde salen estas matrices, que no es más que mirar por qué números están multiplicados cada uno de los coeficientes, cada una de las letras. Pero esta igualdad, ¿qué me está diciendo? Que todo elemento de W lo puedo escribir como combinación lineal. Fíjense que acá tenemos un número por una matriz, más un número por una matriz, más un número por una matriz. O sea, esto es una combinación lineal. Donde estas matrices, a su vez, son matrices de W. Entonces, eso es exactamente un sistema de generadores. Como todo elemento W puede ser escrito como combinación lineal de estas tres matrices, el conjunto formado por estas tres matrices representa un sistema de generadores, porque todo elemento W se escribe como combinación lineal de estos tres elementos de W. Así que estos tres elementos, estas tres matrices, generan W. Si yo a este conjunto le pondría una rayita arriba, o sea, estaría generando, con estos tres, me daría todo W.
¿Ok? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si al G le ponemos una rayita arriba, ¿esto qué quiere decir? Genero con G. Es decir, genero con estos elementos. ¿Qué significa generar? Eso es tomar combinaciones lineales. Con eso me va a dar todo W. Por eso es un sistema de generadores. Porque todo elemento W, repito, es combinación lineal de estos tres vectores. Vectores, quiero decir, en el lenguaje espacio-vectorial, de estas tres matrices, ¿no? Bien, en el segundo ítem había que chequear si esos elementos eran linealmente independientes o no. Y recuerden la definición de independencia lineal, que eso es algo que tienen que seguir trabajando y reforzando. Una lista de vectores finita es linealmente independiente si la única forma de escribir al elemento nulo como combinación lineal de esos vectores es poniendo 0, 0 y 0. Dicho de otra forma, si yo escribo alfa por el primer elemento, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, igual al nulo, sí o sí me tendría que quedar que alfa, beta y gamma son los tres nulos, sí o sí. Es decir, si cuando yo presento un sistema, tiene que ser compatible y determinado. Tiene que haber una sola solución. Yo sé que si acá pongo 0, 0, 0, tiene solución. Pero yo acá no me estoy preguntando si este sistema tiene solución o no. Yo lo que me toca asegurar es que la única solución sea poner 0, 0 y 0. Si la única solución que existe para resolver esta igualdad es poner 0, 0, 0, entonces estas tres matrices son linealmente independientes. Es decir, este conjunto es linealmente independiente. Bueno, y para eso hay que hacer cuentas, ¿no? Hacemos cuenta del lado izquierdo, me va a quedar alfa menos 2 beta, beta más gamma, menos 3 beta, 2 alfa más 5 beta. Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden, como en este caso, y si coinciden en cada lugar de la matriz. Por lo tanto, tenemos este sistema de ecuaciones lineales. Acá estamos usando lo que ustedes ya vieron de sistema de ecuaciones lineales. Entonces, este sistema sabemos que siempre tiene solución, poniendo 0, 0, 0. Este sistema es compatible. Ahora, si estos tres elementos, si estas tres matrices son linealmente independientes, tiene que ser compatible determinado, una única solución. Si es compatible indeterminado, hay más de una, por lo tanto, se pierde la independencia lineal. Bueno, esto se los dejo, digamos, como ejercicio, pero ustedes pueden de acá chequear, como, digamos, resolviéndolo como ustedes ya lo saben de antes, que tanto alfa, beta como gamma tienen que sí o sí anularse. Y por lo tanto, el conjunto G es linealmente independiente. Entonces, tenemos un conjunto de generadores de W, es decir, que si yo tomo combinaciones lineales de este conjunto me da cualquier elemento W, pero además acabamos de verificar, dejando ahí algo de oscuridad en el medio para que ustedes chequeen, verificamos que es linealmente independiente. ¿Sí? Es súper importante que entiendan bien la definición de la independencia lineal y que sepan cómo trabajarla, cómo estudiarla, cómo probarla o no. Bajo una cantidad finita de elementos, el concepto de dependencia, no de independencia. Cuando no tenemos independencia, el concepto de dependencia lineal se liga con combinación lineal. Después ustedes verán por qué. Entonces, yo ya me olvidé. ¿Qué había que hacer en el 3? En el 3 teníamos que dar la dimensión de W. ¿Qué es la dimensión de W? Es la cantidad de elementos que tiene cualquier base de W.
Ok, pero ¿qué era una base del subespacio o del espacio vectorial? Una base es un sistema de generadores que sea linealmente independiente, que es lo que acabamos de recién de encontrar. Entonces, sabemos que G es un sistema de generadores de W. Y además, acabamos de corroborar recién, dejando ahí un ejercicio en el medio, que es linealmente independiente. Por lo tanto, este G es una base de W. Si yo quiero conocer la dimensión de W, solamente tengo que contar la cantidad de elementos. 1, 2, 3. Como G posee 3 elementos, la dimensión de W es 3. Cualquier base de W tiene que tener 3 elementos. Una base es esta. Hay una cantidad infinita, pero una es esta. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Primero verificamos que G sea un sistema de generadores, es decir, que todo elemento W se pueda escribir como combinación lineal de estas 3 matrices. Después verificamos, por definición, que estos 3 elementos, o sea, que el conjunto G es linealmente independiente, por definición. Y una vez que tenemos que genera y que es independiente, por definición es una base. Entonces, para conocer la dimensión, contamos la cantidad de elementos de la base y listo. ¿Se entendió, chicos? Voy un poco rápido porque no quiero detenerme demasiado en las cuentas, que esas se las voy a ir dejando como ejercicio, pero sí me interesa que entiendan bien el procedimiento. Obviamente, para entender esto, tenemos que saber el concepto de base, el concepto de sistemas generadores. Si eso no lo leyeron, no lo estudiaron, obviamente no lo van a entender. Bien. Fíjense el 4. Hasta acá tenemos una base para W, que es el conjunto G. El 4 que me dice, extender el sistema de generadores hallado, o sea, extender la base que hallamos, a una base de M2DR. ¿Cuántos elementos tengo que tener para poder encontrar una base de M2DR? O sea, ¿cuál es la dimensión de M2DR? De hecho, lo podemos escribir un poquito acá. No, no es 2. Recuerden que M2DR está formado por las matrices, ¿no? Matrices de orden 2. ¿Cuál sería, digamos, la base canónica para M2DR? Tengo que escribir matrices, pero ¿cuántas? Fíjense, una va a ser, claro, muy bien, Ignacio, son 4. Una va a ser la 1, 0, 0, 0. La otra va a ser 0, 1, 0, 0. La otra va a ser 0, 0, 1, 0. Y la otra va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Todo elemento, toda matriz de orden 2 se puede escribir como convencional de estas 4. Y además es linealmente independiente. Esta sería la base canónica. De hecho, las matrices de orden 2 las podemos pensar como R4. Lo que pasa es que meterlo escrito como vector, lo tenemos escrito como matriz. Pero es la misma idea. Entonces, la dimensión del espacio vectorial es 4. Porque para poder armar una base de M2DR, tenemos que tener 4 elementos. Y G posee 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, al listado de los 3 elementos que tiene G, le vamos a agregar un cuarto, que lo necesitamos, de forma tal que eso me dé base de todo el espacio vectorial. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando uno habla de extender, significa eso. Extender significa agregar una cantidad necesaria de elementos para llegar a tener una base de todo el espacio vectorial. Bien, entonces, fíjense. Acá. Queremos formar una base de M2DR que contenga los elementos de G.
O equivalentemente, queremos encontrar un conjunto donde tengamos el primer elemento de G, el segundo, el tercero, y una cuarta matriz, de forma tal que estos 4 elementos formen una base para M2 de R. Ahora, como sabemos que la dimensión de M2 de R es 4, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de poner una matriz que sea linealmente independiente de todo el conjunto. Una vez que tenga eso, ya está. ¿Cómo me aseguro que esa matriz, cuando la agregue, tenga la independencia lineal? ¿Cómo me aseguro? Y esta A no puede ser combinación lineal de los 3 vectores anteriores, es decir, de las 3 matrices anteriores. No lo puede ser. ¿Por qué? Porque si A fuese combinación lineal de estos 3, entonces perdería la independencia lineal. ¿Sí? Esto es lo que les decía hace un ratito. Combinación lineal se asocia con la dependencia lineal. Si yo agrego un elemento que es combinación de estos 3, de hecho, ese va a estar en W, voy a perder la independencia lineal. Este conjunto no va a ser independiente, por lo tanto no va a ser base. Entonces, la matriz que yo pongo acá, me toca asegurar que no esté en W, es decir, que no sea combinación de estos 3. O sea, queremos que la matriz no esté en W. Entonces, por ejemplo, consideramos el 0001. Esta matriz no está en W. Chequenlo. De hecho, acá creo que puse un comentario, que en este momento no lo estoy viendo. Fíjense que, por ejemplo, esta matriz no está en W, porque si estuviese en W, tendría que tener esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el B tendría que anularse. Si el B se anula, acá el A también tendría que anularse, y entonces el lugar correspondiente a la segunda fila, la segunda columna, también debería anularse. Y acá me da 1. Este elemento no está en W. Es decir, este elemento no es combinación lineal de estos 3. Recuerden que estos 3 generan todo W. Y bueno, entonces, justamente, el conjunto que buscamos para que sea base de M2 de R3 es T, donde va a estar formado por estas 3 matrices y la cuarta que acabamos de encontrar. Extendí a G, agregué un elemento más a una base de todo el espacio vectorial, que es este conjunto. A ver, obviamente, esto que está explicado en 2 minutos, hay que hacer varias cosas, ¿no? Darse cuenta que este A no puede ser convención lineal de estos 3. Entonces, como no puede ser convención lineal de estos 3, no puede estar en W. Entonces tengo que mirar qué matriz se me ocurre lo más fácil posible, de forma tal de que no sea de esta forma. En este caso, a mí se me ocurrió 001, pero podría ser cualquier otra, que no esté en W. Y de esa manera extendimos, o sea, el conjunto le agregamos un elemento y me queda ahora base de menos de R. Tenemos la canónica por un lado, bueno, tenemos esta por el otro. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente ejemplo. Sé que estoy yendo rápido, por eso traje las diapositivas. Voy rápido porque quiero que se preparen bien para la consulta de la práctica. Pero más allá de eso, quiero también que entiendan lo que preparé. Chicos, ¿se entendió? Yo sigo, si no, Si no me dicen nada. Igual de última, después pueden rever el PDF, pueden rever la clase en esos lugares donde quedaron dudas. Y por supuesto preguntar. Bien, entonces, primer ejemplo que hicimos. Estudiamos, de hecho lo podemos buscar rápidamente. Estudiamos cuál de estos conjuntos formaban un subespacio no del espacio vectorial R3. ¿Sí?
Para eso lo que hicimos es verificar si teníamos las tres condiciones o no. Bien. Segundo ejemplo. Salimos del trabajo en RN y nos metimos en matrices de orden 2, donde ya teníamos bien en claro la forma de las matrices, bien en claro, y encontramos un sistema de generadores, viendo de qué forma podemos encontrar a partir del formato de cada elemento W, matrices cuya convención lineal me dé cualquier elemento W, mirar qué es dimensionalmente independiente, encontrar una base con la base de la dimensión y después extender a una base de todo el espacio vectorial. Bien, eso fue el segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer un tercer ejemplo que tiene algo distinto, entre comillas, porque tiene los subespacios ingresados, escritos, presentados de otra forma. Fíjense, acá tenemos dos subespacios, el S y el T. Estos dos subespacios están escritos de manera distinta. ¿Por qué? Porque el S me dice, ¿quién es el subespacio S? El subespacio S es considerar tres elementos, tres vectores de R4, que son estos que tenemos acá, y calculamos el subespacio generado por ese conjunto. Ese es un subespacio por definición. Estamos diciendo, considero los tres elementos y hallo el subespacio generado. El subespacio generado es un subespacio, obviamente. Por definición. De hecho, por definición, es el menor subespacio de R4 que contiene estos tres elementos. Pero bueno, nosotros vimos una forma equivalente que ahora vamos a repasarla, de ver cómo es ese. Y por otro lado tenemos T, que son los elementos de R4, tales que tenemos estas dos condiciones. Esto, digamos, asemeja a algunos de los ejemplos que hicimos en el primer ejemplo. Acá me dice que es un subespacio, podríamos chequearlo como ejercicio. Este no es necesario, porque por definición es justamente encontrar el subespacio generado. Este T, en principio, no sabríamos si es subespacio. Me lo da el ejercicio, el enunciado. Como ejercicio podríamos probarlo. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Este S, vamos a encontrar otra forma de describirlo, que es a partir de ecuaciones. Es decir, el S lo quiero tener escrito con el formato que tiene T. Es decir, bueno, está todo muy lindo. Yo sé que el S queda generado por esos tres vectores. Pero ¿no hay una forma más rápida o más fácil de saber si un punto está en S o no? Sí, escribirlo como ecuaciones, como estaría el T, y mirar si las coordenadas del punto están o no en esas condiciones. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a verificar valores de A y B, tal que el punto A menos 5, 3B, esté en T. O sea, a este punto lo vamos a obligar a que esté en T. Y ver cuánto tiene que valer A, cuánto tiene que valer B para que eso suceda. Y por último, de este T que tenemos escrito por medio de ecuaciones, vamos a encontrar una base, y una vez que tengamos la base, vamos a dar la dimensión del subespacio T. ¿Sí? Hay como un popurrí de cosas para hacer. Entonces, primer objetivo, al S, escribirlo en un formato como el que está escrito T, por medio de ecuaciones. Entonces, como el S es el subespacio generado por estos tres vectores, sé que cualquier elemento de S tiene que escribirse como combinación lineal de esos tres vectores que tenemos acá. Entonces, cualquier elemento de S tiene que poder ser escrito como combinación lineal del primero, del segundo y del tercero. Entonces ahora vamos a ver qué condiciones tienen que tener las coordenadas de x y z para que esto suceda. ¿Ok? Entonces, bueno, haciendo cuentas y agrupando,
me queda que el xzt tiene que tener esta forma, donde alfa y beta gamma son números reales, ¿no? Esto quiere decir que alfa más gamma tiene que ser igual a x, 2 alfa más 2 beta es igual a y, beta menos gamma es igual a z, alfa menos beta más 2 gamma es igual a t. Acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas, las variables son alfa, beta y gamma. Pero ojo, yo no quiero encontrar alfa, beta y gamma. El objetivo no es encontrar la solución de alfa, beta y gamma. El objetivo es encontrar alguna propiedad, alguna relación que me dé sobre las coordenadas de este punto. Pues nosotros queremos saber qué forma tienen que tener los puntos que estén en S. Si cuando yo haga el procedimiento que vamos a hacer ahora no encuentro ninguno, significa que S es todo R4. Significa que todos los puntos van a estar en R4. Ahora, si encuentro una o más relaciones entre las coordenadas, esas son justamente las igualdades que me van a definir por ecuaciones a S. Entonces, si bien lo vamos a tratar como si quisiéramos resolverlo, el objetivo es encontrar ecuaciones donde no aparezcan ni alfa, ni beta, ni gamma. Entonces, bueno, escribo la matriz asociada, que esto es 1, 0, 1x, 2, 2, 0y, 0, 1, menos 1z, 1, menos 1, 2t. ¿Sí? La matriz ampliada, ¿no? La sociedad ampliada. Y el objetivo, siempre hacemos lo mismo, que debajo de la diagonal, si uno pensaría en resolverlos, debajo de la diagonal, la idea es que se anule. Fíjense, acá hacemos varios pasos en uno solo, ¿no? Para anular este 2, hago menos 2 por fila 1 más fila 2. Fíjense, menos 2 por 1 menos 2, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Más 2, 2. Menos 2 por 1, menos 2. Más 0, menos 2. Menos 2 por x, menos 2x, más y, no sé qué más y, que es esta expresión que tenemos acá. La tercera fila, acá no la tocamos, porque ya tengo un 0 acá, así que lo dejo exactamente igual. Y para la última fila, lo que se hace es menos 1 por fila 1 más fila 4. Entonces, menos 1 por 1 menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Más menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Más 2, 1. Menos 1 por x, menos x, más t, menos x más t. En el objetivo de anular lo que está por debajo de la diagonal principal, ya tenemos la primera columna. Ahora tenemos que anular, ¿qué cosa? Estos dos, en principio. Pero fíjense que para que sea más sencillo el cálculo, lo que acá yo hice es intercambiar la segunda fila con la tercera. ¿Por qué? Y para trabajar con el 1 y no con el 2, que es más sencillo a la hora de hacer las cuentas. Ahora el objetivo es anular este 2 y anular este menos 1. El 2, ¿cómo lo voy a anular? Haciendo menos 2 por la segunda fila, sumando la tercera y dejándola como tercera. Y la cuarta, ¿cómo voy a anular este menos 1? Simplemente sumando fila 2 más fila 4 y dejándolo en fila 4. Que es lo que hacemos en el siguiente paso. Fíjense. 2 por 0 más 0, perdón, menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 1, 2. Menos 2, 0. Menos 2 por z más esta expresión es menos 2x más y menos 2z. Para la segunda fila dijimos que íbamos a sumarla con la segunda, ¿no? 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Y z más esta expresión es menos x
más t más z. Fíjense que debajo de la diagonal principal está todo anulado. O sea que este procedimiento de, entre comillas, buscar la solución, ya estaría terminado. Ahora, si esto volvemos a un sistema de ecuaciones lineales equivalente al anterior, lo que me da es dos condiciones que son las que me proveen la tercera fila y la cuarta, donde no dependen de alfa, beta, gamma. Porque fíjense, acá me queda 0 por alfa, más 0 por beta, más 0 por gamma, o sea, 0, igual a toda esta expresión. Y acá me queda 0 por alfa, más 0 por beta, más 0 por gamma, que es de a 0, igual a esta expresión. O sea, son dos expresiones que tienen que anularse, que no dependen de alfa, beta, gamma. Es decir, un punto x, z, t va a estar en S si menos 2x más y menos 2z me da 0, y simultáneamente menos x más t más z me da 0. Es decir, el S lo tengo escrito como ecuaciones. Al principio lo tenía escrito como generación a través de un sistema de generadores, y ahora lo tenemos escrito por medio de ecuaciones. Donde esas ecuaciones surgen, recuérdenlo, surgen de escribir cualquier punto como combinación lineal de los tres vectores que forman su sistema de generadores. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, acá hubiese tenido acá un 3 y acá un 4? O sea, si no hubiese tenido ninguna ecuación que se independice de alfa, beta, gamma, como nos pasó acá con estas dos. Bueno, eso sucede cuando el subespacio es todo el espacio vectorial. En ese caso sería todo R4. O sea, este se daría todo R4. ¿Se entendió? En la guía tienen un ejercicio resuelto, si mal no recuerdo, y acá tienen otro modelo. De cómo pasar de un subespacio escrito como una generación de un sistema de generadores a ecuaciones. Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Inciso 2. Determinar para qué valores de A y B. Determinar para qué valores de A y B el vector A menos 5, 3B está en T. Esto es fácil, ¿por qué? Porque al T lo tengo escrito por medio de ecuaciones. Entonces, este punto, este vector, va a estar en T si, haciendo estas cuentas, me dan las igualdades. Simplemente eso. Entonces, fíjense, A menos 5, 3B debe satisfacer estas dos ecuaciones. Hacemos, reemplazamos X por A y por menos 5. T por, perdón, Z por 0, Z por 3, en realidad Z no está acá, ¿no? X por A y por menos 5. Y T por B, que sería A más 5 más 2B, eso tiene que anularse. Y por otro lado, la coordenada Z, que es 3, menos la coordenada T, que es B, también tiene que anularse. Simplemente reemplazar y que se verifican las igualdades necesarias para que un vector esté en el subespacio T. ¿Ok? Chicos, ¿se escucha bien? Estoy teniendo unos problemas de audio, por eso pregunto. ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces ahora simplemente es resolver, ¿no? Acá sabemos que B es igual a 3, y reemplazando B igual a 3, sacamos el valor de A, que da menos 11.
y ya está. Y ya está. Simplemente, cuando yo tengo un subespacio escrito por ecuaciones y busco si un punto está o no, tengo que verificar que las coordenadas del punto satisfagan las ecuaciones que definen su espacio. Y nada más. Inciso 3. Queremos encontrar para T una base. Recuerden que una base es un conjunto de generadores para T que es seriamente independiente. O sea, de alguna manera, de alguna forma, entre comillas, estamos haciendo el procedimiento inverso que hicimos antes. Acá teníamos un sistema de generadores y encontramos ecuaciones que definen a S. Acá tenemos ecuaciones y queremos un sistema de generadores para T. Pero no cualquier sistema de generadores. Uno que sea linealmente independiente. ¿Para qué? Para que me dé base. Entonces, tenemos a T, queremos encontrar la base y una vez que tengamos la base, contamos la cantidad de elementos y eso nos da la dimensión. Fíjense, de la primera ecuación sacamos una relación entre la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada T. O sea que yo la coordenada X la puedo recuperar con la coordenada Y y la coordenada T de esta forma. Hago Y menos 2T y tengo la coordenada X. De la segunda condición, tengo una relación entre la coordenada Z y la coordenada T, que tienen que ser iguales. O sea que si yo conozco la coordenada Y y la coordenada T, conozco X y conozco la coordenada Z también. Entonces, un elemento que esté en T, en principio tiene la forma X y ZT, porque tiene 4 coordenadas. Ahora, la coordenada X en realidad la puedo reemplazar por Y menos 2T. Y la coordenada Z tiene que ser igual a la coordenada T, o sea que la puedo reemplazar por T. Fíjense que este vector, en realidad, lo puedo escribir como Y por 1, 1, 0, 0, más T por menos 2, 0, 1, 1. ¿De dónde sale este vector y este? Este vector sale que acá tengo el Y por 1, en la segunda coordenada Y por 1, y en la tercera y la cuarta, como no está, la Y estaría multiplicada por 0. Y de ahí saco el 1, 1, 0, 0. Y el segundo vector sale de lo siguiente. En la primera coordenada, la T está multiplicada por menos 2. En la segunda no está presente, estaría multiplicada por 0. Y en la tercera y la cuarta, la T la tengo multiplicada por 1. Es decir, todo elemento de T se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, T está generado por este conjunto, porque todo elemento de T es combinación lineal de estos dos. Es decir, este conjunto forma un sistema de generadores para T, porque todo elemento de T se escribe como combinación lineal de estos dos. Pero además, el conjunto formado por estos dos vectores es linealmente independiente. Ejercicio para ustedes. Chequen, vean, por definición, que estos dos vectores son linealmente independientes. Así que tenemos un conjunto que genera todo su espacio, a todo T, y que además es linealmente independiente. Eso quiere decir que es una base de T. El sistema de generadores, linealmente independiente, es base. Ya tenemos una base de T. Bueno, la parte fácil es ver la dimensión. Una vez que tenemos la base, contamos la cantidad de elementos que tiene la base y eso me da la dimensión del espacio, del subespacio en este caso. Entonces tenemos 1, 2, como B posee dos elementos, la dimensión de T es 2. Y eso es lo que queremos hacer en el tercer ítem, buscar una base y su dimensión. Una vez que tenemos al subespacio escrito como por medio de ecuaciones, tenemos que escribir
las coordenadas que podamos en función de las otras, y eso nos va a permitir encontrar rápidamente vectores de forma tal que todo elemento de su espacio se escribe como convención lineal. Una vez que tengamos eso, chequeamos que es elemento independiente y ya sabemos qué es base. ¿Ok? ¿Preguntas antes de pasar al siguiente ejemplo? ¿Alguna pregunta? Yo después les paso, como hago siempre, el PDF, les paso las diapositivas. Así no están escribiendo ahí como locos. Simplemente escriban alguna nota, algo que ustedes consideren necesario para entenderlo mejor después. Por supuesto, pueden preguntar. O sea, los foros, recuerden que no solamente son para preguntar sobre la práctica, sino también sobre los ejercicios que trabajamos conmigo, ¿no? Y las guías, ni hablar. Bueno, nadie contesta. Eso significa que o todos entienden o nadie entiende nada. Pero bueno, si no hay preguntas, yo sigo adelante. Acá les traje, gracias Ignacio por contestar. Acá les traje un ejercicio de que ustedes llaman más, entre comillas, teórico. ¿Por qué? Porque, digamos, no tengo las coordenadas de los vectores, o sea, las componentes de los vectores, no tengo definido sobre qué espacio vectorial estoy trabajando, es un B cualquiera, y me tengo que meter en el hueso de la definición de la independencia lineal. Digo en el hueso porque no voy a trabajar sobre el formato de los vectores en sí. No sé si son vectores de Rn, si son matrices, si son polinomios, qué son, no lo sé. Por eso digo, este tipo de ejemplos ustedes llaman que son más teóricos. Vamos a leer el enunciado, a ver si lo podemos entender, y después vamos a resolver. Tenemos B, un R espacio vectorial. Punto. No hay más nada. Tenemos un subconjunto del espacio vectorial formado por 3 elementos de B. Como son 3 elementos, les puedo llamar vectores. Tengo un conjunto formado por 3 vectores del espacio vectorial. Y por dato, sabemos que este conjunto es linealmente independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 3 vectores son linealmente independientes entre sí. Bien, entonces tenemos un espacio vectorial, tenemos un conjunto finito con 3 elementos de vectores de B, donde tenemos un dato muy importante que tiene que ver con la independencia lineal. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que pensar en un vector cualquiera que no sea combinación lineal de esos vectores. O sea, este U, tenemos la seguridad de que no lo podemos escribir como combinación lineal de B1, B2, B3. Bueno, ¿qué me propone este ejercicio? ¿Qué me propone este ejemplo? Este ejercicio me propone chequear que si yo a este U lo meto en el conjunto, armo un nuevo conjunto con 4 elementos, ese conjunto no pierde la independencia lineal. Si ustedes recuerdan, en el que hicimos de matrices hace un rato, teníamos 3 matrices y para extenderlo a M2BR agregamos una cuarta matriz. Y esa cuarta matriz no era combinación lineal. Y de esa manera nos asegurábamos que no perdíamos la independencia lineal. Bueno, eso está justificado con este ejemplo. Si tenemos 3 vectores que son linealmente independientes, tenemos un vector que sabemos con seguridad que no es combinación lineal, y si armamos conjunto con esos 4, mantenemos la independencia lineal. Eso es lo que hay que hacer en este ejemplo. Ahora, si entendemos bien cada concepto y sabemos trabajarlo, el ejemplo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el objetivo es chequear que este conjunto, que tiene 4 elementos, es linealmente independiente. Entonces lo vamos a hacer por definición. ¿Qué quiere decir por definición? Vamos a suponer, de hecho, no vamos a suponer, sabemos que siempre existe, pero vamos a considerar
4 escalares reales, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta, tales que al vector nulo lo escribo como combinación lineal de estos 4 vectores. De B1, de B2, de B3 y de U. Es decir, al nulo lo escribo como alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más alfa 3 por B3, más beta por el U. Repito lo que dije hace un rato. Esto siempre lo puedo hacer. Yo pongo acá 0, 0, 0, 0 y me da. Siempre lo puedo hacer. Ahora, el objetivo es chequear que sí o sí alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta, los 4 valores tienen que ser nulos. Y de esa manera, si yo puedo probar que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta son los 4 nulos, lo que estoy haciendo es chequear que este conjunto es linealmente independiente. ¿Ok? Donde obviamente vamos a utilizar los datos. Sabemos que B1 y B2 y B3 son linealmente independientes entre sí y que el U no es combinación lineal de esos 3 vectores. Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a parar en beta. Nosotros tenemos que probar que beta es 0. Entonces vamos a suponer qué pasa si el beta no fuese 0. O sea, por el absurdo. Vamos a suponer que, que beta es distinto de 0 y vamos a llevar una contradicción. Por lo tanto, beta va a tener que ser sí o sí 0. Bueno, queremos probar que estos 4 valores son todos ceros. Y vamos a suponer que beta es distinto de 0. Ahora fíjense, si este beta es distinto de 0, yo puedo despejar el U. ¿Cómo? Resto este vector a ambos miembros, resto este vector a ambos miembros, resto este vector a ambos miembros, y como el beta es distinto de 0, lo estoy suponiendo, puedo todo multiplicarlo por 1 sobre beta. O sea que puedo despejar al U. Repito, esto lo puedo hacer, o sea, el beta lo puedo escribir en un denominador porque estoy asumiendo que es distinto de 0. Si no, no lo puedo hacer. Pero fíjense, en definitiva, el U lo tengo escrito como un número real por B1 más un número real por B2 más un número real por B3. O sea que al U lo estoy escribiendo como combinación lineal de B1, B2 y B3. Pero eso no puede pasar. Contradice el dato. O sea, es una contradicción. ¿Y de dónde proviene esa contradicción? ¿Dónde metimos la pata? Y al asumir que beta es distinta de 0. Por lo tanto, no queda otra que beta sea igual a 0. O sea, en el objetivo de probar que los 4 valores reales se anulan, ya tengo uno. Ya sé que beta dice sí o sí 0. Si fuese distinto de 0, yo puedo despejar U, por lo tanto termino con una combinación lineal y eso no puede pasar. Pero bueno, si el beta es 0 y yo tengo información que todavía no utilicé, que es saber que el conjunto formado por beta 1, beta 2 y beta 3 es linealmente independiente, ¿qué voy a hacer con ese beta que ya sé que se anula? Lo voy a reemplazar en esta condición de acá. Voy a reemplazar beta por 0 y me va a desaparecer, entre comillas, no voy a necesitar este término. Entonces, reemplazando beta por 0, me queda toda esta expresión igual al nulo. Al reemplazar beta por 0, ahora tengo al nulo escrito como combinación lineal de B1, B2 y B3. Ok, pero de B1, B2 y B3 sí tengo información. Sé que son linealmente independientes. Entonces, como son linealmente independientes, la única forma de escribir al nulo como combinación lineal de esos 3 vectores es poniendo 0, 0 y 0. Entonces, como el conjunto es linealmente independiente, sí o sí, alfa 1, alfa 2, alfa 3 es igual a 0. Entonces, probamos que estos 3 valores se anulan y sabemos que beta tenía que anularse. Por lo tanto, el conjunto formado por los 4 vectores
B1, B2, B3 y el U es linealmente dependiente. Si yo agrego un vector a un conjunto de 3 vectores linealmente independientes que no es convención lineal, no pierdo la independencia lineal. Y eso está verificado en este ejemplo. ¿Sí? Este tipo de ejercicios son de parcial o de examen final. ¿Sí? Que ustedes les llaman más teórico, pero en realidad, bueno, es lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a este ejercicio? Fíjense que fue cortito, pero es cortito si uno entiende y sabe bien la definición de independencia lineal y entiende y sabe bien la definición de combinación lineal. Si yo no entiendo esos dos aspectos, no lo voy a poder resolver sin dudas. Después, bueno, ustedes me dirán, yo no me hubiese dado cuenta de hacer esto. Bueno, pero les queda como modelo para otros. Eso sí lo puedo aceptar. Pero primero hay que entender bien las cosas, ¿no? Saber entender el enunciado, y para eso necesito tener los conocimientos básicos incorporados. Si no, estamos en el horno. Bueno, creo que tenía un ejercicio más. Ah, sí, les traje un ejercicio de cambio de base. Porque bueno, por ahí es uno de los últimos temas que tienen en el práctico. Y me pareció importante también reforzarlo. ¿Ok? Tenemos tiempo, así que sí, lo vamos a hacer. Cambio de base. Cambio de base tiene que ver con escribir las mismas figuras, las mismas rectas, los mismos planos, los mismos puntos, en lenguajes distintos. ¿Sí? En el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, este que tenemos acá, es en la base canónica, pero uno puede también trabajar sobre otras bases. Sí, Ignacio, sí, puedo. El tema es que como sé que vienen atrasados, no los quiero sobrecargar de material, porque si encima que vienen atrasados. O sea, mi idea número uno es que entiendan los ejercicios de las guías, que entiendan los que ven acá conmigo y que tengan resueltos y entendidos al 100% en la práctica. Como veo que están un poco atrasados, por eso no los quise sobrecargar. Pero sí, lo charlo con los asistentes y lo pensamos. Pero primero, pónganse en el día. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos dos bases de R3. ¿Sí? Sabemos que son bases. Conjunto elemental independiente que generan R3. En el inciso 1, vamos por partes. En el inciso 1 tenemos un plano que tiene esta ecuación, x más y menos 3z igual a 1, y esto está escrito en la base canónica, o sea, en la que está formada por el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bien, el plano es el mismo, no voy a modificar el plano, pero el plano lo quiero escribir en la base B', es decir, lo quiero escribir en el idioma de componentes que me da la base B'. ¿Cómo? Para eso necesito tener una relación, una expresión, una igualdad que me permita traducir de un lenguaje a otro. Y para eso usamos las expresiones, las fórmulas de cambio de base. Fíjense, acá ponemos x y z para representar el lenguaje asociado a la base canónica y ponemos x' y z' el sistema asociado a B'. Bueno, esta igualdad que ustedes tienen en la guía nos permite traducir de B' a la canónica. Fíjense que acá dice B' canónica. Pero bueno, ¿cómo hallamos B' en la canónica? La matriz cambio de base de una base en la canónica es muy fácil, porque por estar la canónica acá, simplemente tengo que poner los vectores de la base B' como columnas. Eso solo lo puedo hacer cuando acá debajo tenemos la base canónica, si no, no. Entonces fíjense, 1, 0, 1, 0, 1 menos 1, 2, 1, 0. Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Si no, tengo que agarrar, mirar la definición de matriz cambio de base y hacer la cuenta. Que después lo vamos a repasar. Pero como está, la canónica es simplemente poner B', los vectores de la base B' como columnas. Entonces, fíjense que la forma de relacionar x y z
con X' y Z', va a ser reemplazando B'C, que lo acabamos de escribir, hacer la cuenta, o sea, hacemos el producto, y entonces tenemos que X me tiene que dar X' más 2 por Z', Y me tiene que dar Y' más Z', Z me tiene que dar X' menos Y'. Ahí tenemos una relación entre las coordenadas escritas en el lenguaje de la base canónica y las coordenadas escritas en el lenguaje de la base de prima. Entonces, como nosotros teníamos que la ecuación del plano pi era esta, escrita en O de X y Z, simplemente vamos a reemplazar cada una de las coordenadas y vamos a encontrar la ecuación del plano ahora en X' y Z'. Entonces, reemplazamos cada una de las coordenadas, hacemos las cuentas y obtenemos la ecuación del mismo plano, porque el plano no cambia, es el mismo, pero escrito en el otro sistema. Es como decir, tenemos algo en castellano, escribimos en inglés. Es lo mismo, pero escrito en otro lenguaje, en otra base. Bien, en el segundo punto, en vez de tener un plano, tenemos una recta. Tenemos una recta escrita en forma paramétrica, pero fíjense, acá dice X', Y', Z'. O sea, esto no está escrito en el lenguaje habitual. Está escrito en base B segunda. Y como nosotros estamos acostumbrados a entender las cosas en el sistema canónico, la idea es encontrar su ecuación en la base canónica. Bien, entonces en este caso vamos a usar este cambio de base. Y ahora van a ver por qué. Bueno, B'' en la canónica, otra vez, como tengo la base canónica acá a la derecha, como subíndice, es simplemente poner los vectores de la base B segunda como columnas. Repito, esto no se hace siempre. Se hace solamente cuando tengo la base canónica a la derecha, como subíndice. Entonces, ¿cuál es la relación entre X y Z y X segunda y segunda Z segunda? Bueno, la que me otorgue hacer el producto entre esta matriz y la matriz columna que tenemos acá. En este caso, da esta cuenta. Chequen las cuentas ustedes después, da esto. Si yo no me equivoqué, da esto. Así que tenemos una relación, tenemos una relación X va a ser igual a esta expresión y a la segunda, Z a X segunda segunda. ¿Bien? Pero recordemos que la recta la tenemos escrita en forma paramétrica en el sistema de B segunda, de B''. Pero X sabemos que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 por Y segunda, o sea, por Y', menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por Z'. Reemplazamos X', Y', Z', en esta expresión y me va a quedar esto. Lo mismo con Y, lo mismo con Z. Y haciendo cuentas en cada una de las expresiones, obtenemos a X escrita en función de lambda, Y escrita en función de lambda, y Z, bueno, escrita en función de lambda, aunque no depende de lambda porque me dio 0. Y si ustedes miran, esto es una forma paramétrica. Esta es la forma paramétrica de L en el lenguaje que estamos acostumbrados a trabajar. Que es en el sistema asociado a la base canónica. Siempre se trata de ver si me conviene usar este sistema o el otro. El otro sería de canónica B'', según la conveniencia de cada caso. Bueno, y para repasar la definición de matriz cambio de base, vamos a calcular, vamos a hallar la matriz cambio de base de B' a B''. Porque hace un rato dijimos que cuando queremos cambiar de base de una matriz a la canónica, es simplemente poner la matriz como columnas. Pero eso en general no sucede. Y para eso vamos a repasar la definición de matriz cambio de base. Acá lo vamos a hacer de B' a B''.
Lo vamos a hacer de dos formas. Una con la definición y otra es a través de una tercera base. Primero, recordar cómo se hace por definición. Tenemos dos bases, que tenemos B' y B''. Y queremos calcular la matriz cambio de base de B' a B''. ¿Esto qué es? Por definición, hay que hacer lo siguiente. Considero el primer vector de la base de B', fíjense, considero el primer vector de la base B', ese vector lo vamos a escribir como combinación lineal de los tres vectores de la base B'', y los escalares que aparecen en la combinación lineal, esos escalares los vamos a poner como columna. Esa es la definición. O sea, miro el primer vector de la base B'. Vamos a llamarla B', B segunda, como venimos haciendo recién. Ese vector lo escribo como combinación lineal de los vectores de la base de B segunda. Eso me va a proveer escalares reales, los de la combinación lineal. Bien, esos escalares van a formar parte de la primer columna de la matriz cambio de base. Vamos a considerar el segundo vector de la base B', lo vamos a escribir como combinación lineal de los tres vectores de la base B segunda, y los escalares que aparezcan los vamos a usar como segunda columna. Y por último, vamos a considerar el tercer vector de la base B', escribir como combinación lineal de los vectores de la base de B segunda, y los escalares que aparecen lo ponemos como tercera columna. Bueno, es lo que está dicho acá, ¿no? La matriz cambio de base es esta que tenemos acá. Primera columna, segunda columna, tercera columna. A ver, chicos, esto yo lo paso en una diapositiva, lo paso en 40 segundos, pero esto hay que resolverlo. Cada una de estas igualdades es un sistema. Yo tengo que ver cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2, cuánto vale alfa 3, y así con cada uno de los sistemas, ¿no? Hay que hacer cuentas. Piensen en cada cuenta que tenga que hacer de fondo. Bueno, esa es la parte que yo paso rápido. Ustedes chequenlo. El alfa 1 les tiene que dar 1, alfa 2 les tiene que dar 1 sobre raíz cuadrada de 2, y alfa 3 les tiene que dar menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, y así con cada uno de los escalares. Esto hay que verificarlo. Y por lo tanto, la matriz cambio de base de B' a B'' es esta que tenemos acá. ¿Sí? Les queda como ejercicio chequear que están bien calculados estos valores. Eso es por definición de cambio de base. Ahora, como vimos que es muy fácil escribir la matriz cambio de base cuando tenemos la canónica, que es simplemente poner los elementos como columna, tenemos una forma de hallar una matriz cambio de base a partir de una tercera. Y obviamente esa tercera matriz que vamos a usar va a ser la canónica, que es la siguiente. Si queremos traducir de B' a B segunda, lo podemos hacer a través de la base canónica. Esto tiene que empezar como una composición de funciones. En una composición de funciones siempre se opera de derecha a izquierda. Entonces acá fíjense, estamos pasando B' a C y después de C a B''. Piensen como si esto fuese una traducción de lenguaje. Si yo quiero pasar del inglés al español, puedo pasar del inglés al francés, puedo pasar del inglés al castellano y castellano al francés. Sí, memorícenlo de esa manera, va a ser más fácil. ¿Y por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué? Porque calcular la canónica en cualquier base es lo mismo que calcular la base en la canónica. Y eso invertirlo. Y si además yo miro, me doy cuenta que B segunda es una matriz, perdón, es una base ortonormal, cada uno de los vectores tiene módulo 1 y de dos distintos son perpendiculares, en realidad calcular la inversa es simplemente calcular la traspuesta. Ya está. Porque ahora solamente pongo los vectores de la base B segunda como columna y después traspongo los vectores de la base B' como columnas, hago la cuenta y ya tendría la matriz cambio de base. O sea, la primera igualdad se verifica siempre. La segunda también, porque es la inversa.
La tercera solamente porque B segunda es ortonormal. Si no este paso no lo puedo hacer así. Directamente tengo que calcular la inversa. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué es más fácil? ¿Resolver sistema de ecuaciones lineales o resolver una inversa? Bueno, a criterio de ustedes. Pero si la matriz que yo quiero invertir proviene de dos bases ortonormales, es bien sencillo, porque es simplemente de transponer. Y entonces tengo el cálculo, hacemos el cálculo y nos tiene que dar, obviamente, si está todo bien calculado, la misma matriz que nos dio al principio. ¿Ok? Más allá que las cuentas las pasé rápido y yo les recomiendo que ustedes las verifiquen. ¿Se entendieron ambos procedimientos? Uno es por definición, de matriz cambio de base, y otro es pasando por un tercer lenguaje, que obviamente yo paso por uno que me convenga. Paso por el canónico, que es donde sé que las cosas se pueden escribir de una manera más sencilla. Chicos, ¿se entendió? Pues yo ya con esto cerraría estos ejemplos y los liberaría para que preparen las muchas consultas que deberían tener o que seguro tienen para las clases con Mónica y con Lucrecia. ¿Alguna pregunta de este ejercicio o de alguno que hayamos visto antes? ¿Se entendió o no se entendió? Yo voy a detener grabación.